Hacer saber todo lo que necesitas. Una abogada y un médico desde otra perspectiva. Queremos que compartas con nosotros todas tus inquietudes, tus dudas y todo lo que se te ocurra. Un espacio fresco y diferente para estar a gusto. A gusto. Donde intentaremos resolver tus dudas de todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas también. Buenas madrugadas para quienes nos escuchen en la madrugada, que se supone que no deberían. Los nocturnos. Pues, los nocturnos. ya tuvimos un programa de claro, sueño hace algún por eso lo digo, los nocturnos. Y ya nos regañaron, no deberíamos escuchar los programas. No debería de haber. Nocturnos. Entonces, solamente los vampiros. Solo los vampiros, es verdad. Entonces, ustedes si nos están escuchando en la madrugada, bien hecho por escucharnos, mal hecho por hacerlo en la madrugada. Nuestra especialista en trastornos de sueño ya nos regañó la vez pasada. Entonces, así es. Procuraré yo evitarlo. Bueno, en realidad yo no escucho cosas en la madrugada, yo me quedo dormido y no tengo mucho más que hacer, salvo soñar cuando puedo. Casi siempre sueño. Bueno, no es cierto a veces. Entonces, bueno, se supone que, ahorita le preguntamos a la doctora, se supone que soñamos siempre, ¿no? Deberíamos. Pero no nos acordamos. Ella es la que sabe. Entonces, bueno, ya tuvimos el gusto de tener con nosotros a la doctora Montserrat Roldán hablando sobre el sueño y sus trastornos. Y ella misma propuso un nuevo tema que es trastornos respiratorios del dormir. Suena como raro, ¿no? ¿Qué son los trastornos respiratorios del dormir? Está con nosotros la doctora Montserrat Roldán. Hola, Monse, ¿cómo estás? Otra vez, bienvenida. Hola de nuevo, muchas gracias. Qué gusto estar de nuevo con ustedes y poder hablar de estas cosas tan interesantes. Y entonces sí, propuse trastornos respiratorios, pero esto suena como muy ambiguo y ni siquiera llama la atención. Entonces yo dejaría como algo así como roncar no es normal o si roncas tienes broncas. Exacto, si roncas tienes broncas. Y pues eso ya lo aterriza mucho más. ¿Qué pasa con esto del ronquido? Ok, pues como la frase lo dice, roncar nunca es normal. Roncar siempre es señal de que alguna parte de mi vía aérea superior, es decir, desde la punta de mi nariz hasta mi orofaringe, se está obstruyendo y que no estoy pudiendo respirar bien. ¿Qué quiere decir esto? Alto, ok. Que cuando ronco es muy probable que lo estoy haciendo porque estuve unos segundos sin respirar. Y entonces algunos dirán, ¿qué? ¿Dejo de respirar literalmente en la noche? Pues sí, estas personas que dicen, no, es que yo veo como que se ahoga en la noche, pues en realidad sí se está ahogando, en realidad está dejando de respirar. Y pues obviamente si yo dejo de respirar, baja mi saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es esta que se puso de moda con el COVID, que todos nos la tomábamos dedo, ¿no? Obsesivamente, exacto, con esta cosita en el dedo. Esa es la palabra, obsesivamente. Todos nos la tomábamos, sabíamos que si está por debajo de 89 era para asustarnos. No solo tiene que ver con el COVID, en realidad la saturación de oxígeno nos dice que tanto oxígeno hay en la sangre y esto se puede ver afectado por muchas cosas, por cosas pulmonares principalmente. Pero si yo dejo de respirar, pues también va a bajar mi saturación de oxígeno. Entonces, en las noches, si yo ronco, es muy probable que sea porque dejé de respirar. Y si yo dejo de respirar, pues mi saturación de oxígeno baja porque no está entrando aire a mi cuerpo. Y entonces mi corazón dice, a ver, ¿por qué está tan bajita la saturación de oxígeno? Pues quién sabe, pero hay que latir más rápido. Entonces, yo dejo de respirar, baja mi saturación de oxígeno y se acelera mi frecuencia cardíaca. Si esto me pasa todas las noches, por muchos días, por muchos meses, por muchos años, pues entonces ya soy más propenso a que tenga alguna enfermedad cardiovascular, es decir, hipertensión, que es la más común, o que me dé algún evento cerebrovascular, alguna isquemia. Exacto, las famosas embolias. Entonces, rápidamente llegamos al principio, a lo más importante, que es roncar no es normal. Roncar muchas veces, la mayoría de las veces, es porque dejo de respirar, y si dejo de respirar, hay muchas consecuencias en mi cuerpo que en realidad no son buenas. Voy a retomar tu frase, roncar no es normal. Y esto
es algo que debemos tomar siempre en cuenta, ¿no? Estamos acostumbradísimos a que si alguien está roncando muchísimo, nuestro pensamiento es, está durmiendo muy profundo. Y muy bien. Y muy bien, exacto. Míralo, hasta ronca. Qué envidia cómo está roncando, ¿no? Que me encantaría dormir así de profundo. Pero entonces, por lo que estás comentando, si estás roncando, no estás durmiendo profundo. Exacto. Si estoy roncando, hablábamos la vez pasada que platicamos un poquito del sueño y de los trastornos, que teníamos etapas de sueño. Y creo que sí comentamos que cuando yo roncaba, el ciclo de sueño se fragmentaba porque no se permitía que yo avanzara de una etapa de sueño a otra, y por lo mismo el ronquido, yo me quedaba mucho tiempo en sueño ligero. Entonces, estas frases tan comunes de, está roncando, déjalo, está descansando, también se transportan a la parte de que hay una persona que está viendo la tele, se queda dormida, está roncando, y muchas veces le dicen, papá, mamá, ¿por qué te duermes? Si acabas de despertar, o sea, estuviste roncando toda la noche. Y es muy común que la persona diga, no, yo no dormí en toda la noche. O que diga, pues es que no sé, pero de todos modos estoy cansado. Esas dos cosas pueden pasar. O sea, la gente que ronca puede tener insomnio. Sí, en realidad pueden ser comórbidas, es decir, pueden estar al mismo tiempo el insomnio y el ronquido, que en realidad el ronquido ya decíamos que muchas veces está relacionado a dejar de respirar, y esto se le llama apnea del sueño. Apnea es que literalmente dejo de respirar. Se conoce completo como síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño. Wow. Entonces, por lo que entendí ahorita, me estás diciendo que cuando roncamos podemos tener una falsa percepción de sueño. O sea, puedo sentir que estoy dormido, despierto, pero en realidad sí estoy roncando y durmiendo, no profundamente, por lo que dices. Ok, justo es una muy buena conexión, y en realidad para los que no tengan tanto conocimiento de sueño podría parecer un poquito extraño. Entonces regresémonos un momento. Recordemos que hablábamos de que tenemos varias etapas de sueño, 2 etapas de sueño ligero, una etapa de sueño profunda y uno de movimientos oculares rápidos. Y ya habíamos dicho que estas etapas se repiten unas 4 o 5 veces por noche. Entonces, la primera etapa de sueño, y me parece que tal vez eso no lo abordamos mucho la vez pasada, pero es una buena oportunidad para hacerlo, una de sus características es que es apenas un adormecimiento. Entonces, seguramente les ha pasado que están en familia viendo la tele y en eso alguien se queda dormido, no sé, el abuelo o la abuela se queda dormido y empieza a roncar. Y en eso le cambian a la tele y en ese momento la persona abre los ojos y dice, no, yo lo estoy viendo. Estoy viendo. Exacto. Y todos, no, mamá, estabas roncando. Y ella, no. Él o ella nos puede contar qué estaba pasando porque en esta primera etapa de sueño, que solo es un adormecimiento, yo todavía escucho cosas del exterior. Hasta todavía hay conciencia. Exacto. Todavía siento cambios de luz. Todavía estoy escuchando, pero ya estoy dormido. Tan es así que si tengo algún trastorno del sueño, por ejemplo, ronquido, pues aparece en ese momento. Entonces, eso en la parte de si estoy viendo la tele en el día. Pero ahora transportemos eso a la noche. Si en la noche yo me quedo dormida y estoy en primera etapa de sueño, voy a pasar a la segunda y en eso, ronco, me regreso. Voy a pasar a la segunda, me regreso. Me estoy regresando mucho a la primera etapa de sueño. Ya decíamos que en esta primera etapa de sueño la persona siente que está despierta. Y es una de las explicaciones o una de las cosas que pasa cuando se junta el insomnio con la apnea de sueño. Que en realidad sí están durmiendo, pero ellos sienten que no, y es justo lo que ya nos comentabas, Alberto, que se conoce como falsa percepción del sueño. En realidad sí están durmiendo, pero es en una etapa de sueño muy ligerita y ellos sienten que no están dormidos. Wow. Esa es una de las formas o una de las explicaciones o una de las cosas que pasa cuando se juntan insomnio con apnea de sueño. A eso es cuando te refieres, porque la gente dice insomnio lo relaciona con estoy despierta. Uh-huh. ¿Me explico? Exacto. Pero es estar más bien consciente, en un estado de conciencia a lo mejor disminuida. Exacto. Estrictamente hablando, esto no se conoce como insomnio, sino como falsa percepción del sueño. Entonces, por eso les decía que es una de las cosas que pasan aquí. En realidad no sería el diagnóstico insomnio más apnea de sueño, sino sería apnea de sueño más falsa percepción del sueño. Pero
sí existe el trastorno o el diagnóstico de apnea de sueño con insomnio. Y aquí, para ponerlo en términos muy prácticos, me gusta explicarles a mis pacientes que cuando duermen y tienen apnea de sueño, dejan de respirar, y como baja la saturación de oxígeno y se incrementa la frecuencia la frecuencia cardíaca, su cuerpo está sufriendo. No están respirando y llega un momento en el que el cerebro hace un balance y dice, a ver, si yo duermo, pues estoy ahogándome, estoy sin respirar, y si yo estoy despierto, estoy respirando bien. Ok, pues quedémonos despiertos. Esa es una explicación que podría existir de por qué puede coexistir el insomnio con la apnea de sueño. Si hay personas que tienen apnea de sueño y que no se pueden quedar dormidas. No es que se queden en esta etapa de sueño ligerito, es de plano no se duermen. Y ahí es más por una razón de protección que lo hace el propio cuerpo o el propio cerebro. Es bien interesante esto. La apnea de sueño finalmente termina siendo una enfermedad frecuente, ¿no? Termina siendo un padecimiento que está subdiagnosticado. Y la gente sigue pensando que si estoy roncando es porque estoy durmiendo muy profundo. Alguna vez escuché a un médico, alguien que le tengo un gran respeto, un cirujano de corazón, que decía, no, es que es imposible quedarse sin respirar mientras estamos dormidos. Me comentó que un paciente suyo le había dicho, es que dejo de respirar al dormir. Y que él le decía, no, ¿cómo crees? Eso no puede pasar. El cerebro tiene mecanismos de protección para evitar que eso pase. Y en realidad es una enfermedad. Y en realidad es muy frecuente. ¿Qué consecuencias tiene la apnea de sueño? Ok, justo comentábamos hace ratito que como baja la saturación de oxígeno y se incrementa la frecuencia cardíaca, lo primerito, o más bien el principal riesgo, es de tipo cardiovascular. Directamente mi corazón es el que está sufriendo cada que yo estoy durmiendo porque estoy dejando de respirar. Pero lamentablemente no nos quedamos con los riesgos cardiovasculares. Ya se ha visto que hay riesgos sistémicos, riesgos metabólicos. ¿A qué me refiero con esto? Se genera una resistencia a la insulina cuando nosotros tenemos apnea de sueño. Y es cuando nos topamos con estas personas que tengo hipertensión y tengo diabetes y aparte no duermo. Ok, pausa, vamos tratando todo, pero si dejamos de lado la apnea de sueño, vamos a estar teniendo ahí algo que está manteniendo o sosteniendo las otras enfermedades y que por más medicamentos que le metamos, pues nos va a costar trabajo controlarlo. Y son esos pacientes hipertensos que tienen 3, 4 medicamentos y de todos modos se siguen hipertensando horrible y en las noches les explota la presión y terminan con muchos riesgos, ¿no? Exacto. Y con ellos muchas veces pasa que despiertan y con la presión arterial altísima. Y así, pues es que ya me subieron a 3 medicamentos. Y que de repente les empieza a pasar que en el día les da bajón porque con tantos antihipertensivos, pues tienen muy baja la presión. En el día, pues claro, en el día están respirando bien. Pero en la noche dejan de respirar, la frecuencia cardíaca se incrementa y es cuando la hipertensión se les descontrola. Y ojo, aquí hay que tener en cuenta que la hipertensión no es solo por la apnea de sueño, no es un camino de una sola vía. Si yo tengo apnea de sueño, sí es más probable que yo vaya a desarrollar hipertensión o que se me pueda empeorar el control, pero también la hipertensión pasa por otras cosas que ahorita no atenderemos. Y que finalmente es multifactorial la hipertensión, ¿no? Entonces, la apnea de sueño está relacionada con infartos, con embolias, con hipertensión, que al final es un problema, son problemas cardiovasculares. Y comentabas también de cuestiones metabólicas, de cuestiones de hormonas. Hablaste de resistencia a la insulina, lo cual finalmente nos lleva a diabetes. Y hay un par de hormonas que por ahí he leído, grelina y leptina. ¿Qué pasa con ellas? ¿Para qué sirven? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos apnea de sueño con la grelina y la leptina? Ok, esa también es una muy buena pregunta que solo un conocedor puede hacer. En realidad, sí, justo tenemos muchas hormonas en nuestro cuerpo y tenemos una que se llama la grelina, que es la hormona que me da hambre. Y tenemos la leptina, que la leptina es la que me da saciedad, es decir, la hormona que me dice, ya estuvo, ya no comas más. Entonces, me hace falta de esa. ¿Sabes? Conozco gente que dice, es que tengo hambre de aquí, estoy señalando mi cabeza,
pero no hambre de aquí, estoy señalando mi boca, y más o menos tengo hambre de aquí, estoy señalando mi estómago. Y entonces como que tenemos hambre del cerebro, hambre de la boca y hambre del estómago. Sí, claro. Y eso está mediado de alguna manera por estas hormonas. Exacto, la grelina es la que si sigue ahí por alguna razón, aunque yo ya haya comido muchísimo, a alguien le gusta siempre poner el ejemplo de los pozoles, así aunque ya me haya comido un platote de pozole. Siempre quiere más pozole. Exacto. Y, Sí, me lo he dicho, cómo no. Segundo exacto. plato, claro que sí. Hay un problema con la leptina ahí. La leptina es la que nos dice ya no comas. Y cuando en pacientes que tienen apnea de sueño no tratada, hay una afectación con estas hormonas. La grelina se incrementa, entonces decíamos, la grelina es la hormona que me dice, tienes hambre, come, come, come. Y la leptina no se disminuye ni se aumenta, pero como que se bloquea. Entonces, mi cuerpo ya no detecta la leptina y solo detecta que yo tengo mucha grelina. Y entonces empiezan a tener, hambre. exacto, empiezan a comer todo el tiempo porque tienen mucha hambre. Y aquí es cuando nos topamos con un circulito vicioso. No hemos platicado aún de por qué pasa esto de roncar. Pasa principalmente, explicábamos que era porque se obstruye algún punto de la vía aérea superior, pero podrían preguntar, ¿por qué pasa eso? ¿No? Se supone que nuestro cuerpo es sabio, no debería de dejar de respirar, como este cirujano cardíaco lo comentaba. Pero hay muchos factores. Puede pasar porque yo tenga alguna desviación del septum, es decir, que me pegué en la nariz y se me rompió el tabique, como se dice popularmente, y entonces que el tabique se enchueca, el tabique es el septum, y entonces ya está como interfiriendo ahí el primer paso del aire. Eso podría empezar a provocar que yo no esté respirando adecuadamente en la noche. O puede ser que yo tenga rinitis. Es muy común esto de que, me da alergia al aire acondicionado o me da alergia a esto. Ok, rinitis es cuando los cornetes son unos filtros que tenemos en la nariz, 3 de cada lado, y que como buenos filtros se encargan de limpiar, humidificar y calentar el aire. En Ciudad de México y en muchas otras grandes ciudades es muy común que tengamos muchas personas rinitis porque estos filtros, los cornetes, crecen de más. Entonces crecen de más para limpiar mejor el aire, pero irónicamente crecen tanto que pues obstruyen y entonces yo termino respirando por la boca. Entonces, ese fue un pequeño desvío para explicar la rinitis, pero la rinitis también es una de las causas o de los factores que va a participar en la apnea de sueño. Pero lo más común y la razón por la cual en nuestro país la apnea de sueño ya está llegando a primer lugar es porque está muy relacionada con sobrepeso y obesidad. Y aquí podrán decirme, pues, ¿qué tiene que ver con que un obeso tenga o no su nariz chueca? Ok, cuando tenemos sobrepeso u obesidad va a ser diferente en hombres y en mujeres. Cuando los hombres suben de peso, más bien se les va al cuello y se les va al abdomen. Esta famosa panza chelera. Panza chelera, exacto, sí, claro. Es más de los hombres. Es más difícil encontrar una mujer que la tenga porque cuando las mujeres subimos de peso se nos va a los brazos, a los senos, a las caderas. Exacto. Que la odian ustedes, ¿no? Sí. Las chaparreras. Las chaparreras famosas. Exacto, las horribles chaparreras. Pero entonces, Pero si es culpa pensamos... de mi nariz. Más o menos. Más o menos. En realidad, si pensamos que los hombres cuando suben de peso les engorda el cuello, ahí está la vía aérea superior. Decíamos, vía aérea superior es desde la punta de la nariz hasta mi orofaringe, y mi orofaringe, si pensamos en partes del cuerpo conocidas, es a nivel del cuello. Entonces, cuando un hombre sube de peso y su cuello engorda, su cuello, así como engorda hacia afuera, engorda hacia adentro. El problema es que si engorda hacia adentro, pues en esa parte tenemos donde pasa el aire. Despiertos no hay problema porque los músculos, los tejidos están activos, no permiten que se esté colapsando. Pero si esa misma persona con sobrepeso u obesidad se está quedando dormido, sus tejidos y sus músculos se relajan, y si su cuello ya es de unas 18 pulgadas, pues entonces se va a cerrar el espacio para que pase el aire.
O sea, hay quien pone de pretexto, digo, está así, ¿no? Gordito, y pone de pretexto las adenoides crecidas. Él lo he escuchado. Sí, Yo sí, también. lo he escuchado. Y en realidad adenoides crecidas pues solo pasa con los niños. Es más en los niños, sí es cierto. Ese es de chamacos. Sí, en realidad es porque el cuello ya me creció y cuando me relajo, pues se aplasta la vía aérea superior por donde debería de pasar el aire. Es por eso que el sobrepeso está muy relacionado a la apnea de sueño y por eso que en nuestro país, que ya tenemos de los primeros lugares en obesidad y sobrepeso, pues también ya la apnea de sueño está siendo uno de los trastornos más comunes hablando de sueño. Claro, y esto explica por qué es más frecuente encontrar hombres roncadores que mujeres roncadoras. ¿Sí? Las mujeres, como no se les va tanto al cuello, entonces no se les cierra tanto la garganta. O sea, ¿es grasa? Es grasa. Sí, finalmente lo que nos da el cuello ancho es grasa. Cuando subimos de peso los hombres, pues sí, la panzota, chelera y el cuello, la papadota. Y perdemos el cuello. De hecho, de repente parece que la cabeza se continúa con el tórax. Al pecho, claro. Y esto, claro, explica por qué habemos muchos más hombres roncadores y con apnea que mujeres, que también las hay, pero sí la prevalencia es mucho menor en mujeres. Exacto, y eso no quiere decir que, como bien lo dices, no haya mujeres roncadoras o con apnea de sueño, no, también las hay, y también podrán decirme, oye, pero yo conozco a alguien que es delgada y también ronca, sí, porque no es la única razón, ahí podría ser más porque tiene algo en su nariz o porque tiene algo en su garganta, o sea, en su úvula, que es la campanilla, la lengua que está muy grande. Entonces, todas estas partecitas que conforman nuestra vía aérea superior, insisto, del cuello para arriba, en el caminito del aire, pues son las que pueden ser factores de la apnea de sueño. Oye, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Por qué te llega un paciente con apnea de sueño al consultorio? Ok, hay varios tipos de pacientes. Uno es el que viene a fuerza porque la esposa lo trajo, porque claro, no aguanta los termina ronquidos. siendo un problema de dos. Sí, claro. Si duermes acompañado, qué horror. Sí, claro. Sí, justo hace poco una paciente me dijo, me contó que ella iba a consultar sola, pero me contó que dormía con audífonos de los que usan los de tiro Para bloquear el ruido. para dormir porque su esposo roncaba mucho. Qué incómodo dormir con esos audífonos, son horribles. A mí me pasó alguna vez, con tener que dormir con tapones duele. Llega el momento en que duele y yo siento que hasta se hacen tus orificios auditivos más grandes por el tapón. Y duele. Eso sí lo he intentado alguna vez para nadar y si te los quitas y lastima. Finalmente el conducto auditivo no está diseñado para traer nada. Claro. De por sí hay personas que no aguantamos, bueno, habemos personas que no aguantamos los audífonos de Chicharito. Sí, claro. Ahora dormir con algo en los oídos, pues sí está horrible. feo. Pero si ese es como el primer tipo de pacientes que llega la esposa que a fuerza trajo al esposo porque ronca mucho y ya no aguanta. Y el esposo cuando le preguntan dice, sí, ella también ronca. Exacto, Sí, claro. dice, ella también ronca o dice, yo no tengo nada, o sea, Claro. yo me siento bien. Ay, no ronco. Exacto. Y aquí el problema es que muchas veces el que ronca y el que tiene apnea de sueño es el último en enterarse. Sí, claro. Gran Si problema. hablamos de un roncador que vive solo, pues ¿cómo Nunca se va a se enterar? entera. Exacto. Y es un poquito cuando pasa esto del superpoder de dormir. Hablábamos la vez pasada que tuvimos la oportunidad de estar por aquí de la chica que me decía es que yo tengo el superpoder de dormir. Ella tenía apnea de sueño. La apnea de sueño nos da somnolencia diurna, o sea, muchísimo sueño en cualquier lugar. Y eso nos lleva al segundo tipo de pacientes que nos llegan, que son pacientes que duermen pero no descansan, que aunque duerman 12 horas en fin de semana, se sienten igual que cuando se acostaron o peor, o que se están quedando dormidos en todos lados. En el trabajo o manejando o en juntas importantes o en la escuela si es gente más joven. Entonces nos pueden llegar hombres que los trae la esposa a fuerza, personas que duermen pero no descansan. Y lo principal o lo más común es que sea por apnea de sueño, pero pues es cuando tenemos que empezar a armar su historia clínica de sueño para checar pues cómo está su vía aérea superior y dependiendo de esas características y del cuestionario que hacemos, pues empezar a ver si es por apnea de sueño o por cualquier otra cosa, porque el sueño no reparador no es solo culpa de la apnea de sueño. Qué peligroso, ¿no? Hace algunos años vi un video hecho en Estados Unidos
por alguna universidad de los Estados Unidos. Científicos de la NASA, dicen siempre, ¿no? Sí, siempre. Nada que ver. Pero bueno, la Universidad de Stanford, específicamente en California. Muy buena en sueño, por De hecho, de los pioneros en sueño en el mundo. Hicieron un estudio, el doctor Nelson Powell y Robert Riley, en el que pusieron a manejar gente alcoholizada en una pista de pruebas creo que de General Motors, no me acuerdo. Gente, no alcoholizada muchísimo, pero sí lo suficiente, el nivel de alcohol en sangre lo suficiente para que los detuvieran. Y gente que estaba privada de sueño, 24 horas. Todos hemos estado despiertos 24 horas. Claro. Realmente no lo vemos como algo malo. Y los ponían a manejar en una pista que tenía pequeños obstáculos. De repente un perrito de peluche lo jalaban y como se atravesaba la carretera. De repente salían como mamparas, como si un coche se hubiera frenado. Y fue bien interesante el resultado porque los que manejaron peor eran los que no habían dormido bien. Peor que los alcoholizados. Al final el alcohol termina siendo... Sabemos que es la principal causa de accidentes en todo el mundo. De hecho, hay un estudio también en Estados Unidos del 90 y tantos. Es un estudio viejo en el que vieron que el alcohol es la principal causa de accidentes automovilísticos. Pero la segunda es los trastornos de sueño, el dormir mal. Y después al final le mostraron este video a un policía y le decían, ¿qué opinas? Y el policía, con una cara real de frustración, decía, es que no puedo hacer nada. Si el alcoholizado va manejando, es un riesgo para sí mismo y para los demás, pero puedo detenerlo. Si una persona va manejando mal, la detengo y me dice, es que no dormí o es que tengo apnea. Sí, no puedo hacerle nada y termina siendo un riesgo para sí mismo y para la gente que está alrededor. Qué peligroso esto que comentas, que la gente con apnea de sueño, que es un diagnóstico súper frecuente en México y en diferentes países del mundo, tenga estas consecuencias, tenga esas implicaciones y complicaciones y que no nos demos cuenta. Claro. Bueno, en las carreteras si te fijas hay letreros que dice no maneje cansado, ¿no? Uh-huh. Su familia lo espera. Exacto. Su familia lo espera, claro. Entonces, es lo único, pero sí debería estar regulado, ¿eh? Legalmente debería estar regulado porque efectivamente es un riesgo. Sí, para sí mismos y para los demás. Sí, no tenemos como un medidor así como el alcoholímetro de si hay tanto alcohol en tu sangre. No existe un medidor de hay tanto sueño acumulado en tu cuerpo. Pues claro. No. Pero en realidad en algunos países sí es común que sobre todo empresas de transportistas en las que les piden una valoración por sueño a sus conductores. Y que si ya están diagnosticados con apnea de sueño, deben de tener el seguimiento cada determinado tiempo, depende de la empresa, depende del seguro, pero no les dan el permiso para trabajar ahí, o en algunos también para darte la licencia de conducir, te piden que compruebes si tienes apnea de sueño, que estás con tratamiento y con tratamiento adecuado. Ah, qué bien. Eso son pilotos, claro. Pilotos de avión, conductores de autobuses. Claro. O sea, toda esta gente que tienen literalmente la vida de mucha gente en sus manos, deberían estar siempre checados de la posibilidad de tener apnea de sueño. Claro. Y más con la frecuencia que hay en México. Sí, no. Sí, y termina siendo súper frecuente. Entonces, comentabas, los síntomas se quedan dormidos en todos lados, roncan, suelen tener hipertensión o la historia de algún evento vascular, puede ser cerebral, puede ser un infarto, alguna otra cosa. Obesidad es otro de los síntomas. Muchas veces nos llegan, pues como mucho en nuestro país y en varios, ¿no? Que pues, ¿cómo es la frase que algunos tienen de ya muerto el niño se tapa el pozo o algo claro. Así? Lamentablemente en muchos lo vemos ya porque ya tuvieron un evento cerebrovascular, la famosa embolia, y entonces ya es cuando decimos, pues hay que checar si no tiene apnea de sueño y la descubrimos. Entonces, no es que la apnea de sueño le haya causado el evento cerebrovascular, pero contribuyó. Y otra cosa que también iba a decir, pero que ya se me fue. Mientras te acuerdas, yo tengo una pregunta. ¿Es cierto esto de que la gente con apnea de sueño se levanta más a orinar? Esa es también una buena pregunta. Sí, en realidad explicábamos que cuando dejamos de respirar baja la saturación de oxígeno, se acelera el corazón y el corazón secreta un péptido, o sea, una sustancia que manda a los riñones y que hace que yo tenga que orinar más veces. Entonces, ese también es una de las señales que podemos usar para pues ir en conjunto viendo si se engloba esto de la apnea de sueño. ¿Y se levantan cuántas? ¿2, 3, 5 veces?
Pues en realidad no hay como un número adecuado, pero es aquí cuando, si no sé, si yo soy el paciente, no he ido a consulta, pero estoy levantándome más veces al baño, ok, lo primero es pensar, ok, incrementé mi consumo de líquidos. Si Claro. me estoy tomando 1 litro en la noche porque ya me dijeron que tengo que tomar agua en el día y en la noche me acuerdo y me tomo 1 litro, pues obviamente me voy a levantar al baño. Pero te levantas una, no 5. Exacto, pero si ya me levanto más de 2 veces por noche y además estoy dejando de tomar líquidos desde las 6 de la tarde, entonces hay que checar qué está pasando. Como todo, no quiere decir que si me levanto muchas veces al baño, tengo apnea de sueño, Claro. no. Pueden ser muchos problemas, problemas de próstata en los hombres es lo más común, o diabetes, que si soy diabético, Claro. no está bien controlada la diabetes. Si no estoy diagnosticado y tengo otros síntomas, ok, igual y ya también empecé con diabetes, pero no es exclusivo de la apnea, pero es uno de los signos. Pero está bien mencionarlo, porque así tenemos como señales o foquitos rojos que se nos Claro. encienden, que podemos decir, híjole, a lo mejor es sin googlearlo, mejor que vayan con ustedes. Estoy teniendo a lo mejor problemas de sueño, ¿no? Que doctor Google no es tan bueno. Claro, no, claro que no, obviamente, ¿no? Hay que tener cuidado con los diagnósticos del doctor Sí, Google. ya sé. Pero entonces el diagnóstico de la apnea de sueño, de los problemas respiratorios, ronquido, todo esto, ¿es clínico o necesitas algún estudio? Ok, esa también es una muy buena pregunta, porque tal vez también lo comentamos nada más así como al aire la vez pasada de los estudios de sueño, pero nunca hablamos cuáles son o qué existe o qué pasa. En el sueño existen justo estudios de sueño. Hay uno que es el más completo que se llama polisomnografía. Este es un estudio en el que tú vas a una clínica o algún laboratorio y te quedas a dormir ahí. Te ponen cablecitos en la cabeza, en la cara, en el pecho, en las piernas, una banda en el abdomen, en el tórax, muchas cositas que van a servir para que se registre cómo está funcionando tu cuerpo cuando estás dormido y sobre todo cómo es que estás respirando. ¿Duele una polisonografía? No, en realidad no duele, Pero yo tengo solo una te lo ponen pregunta. todo encima. Es para estudiar cómo duermes. ¿Realmente puedes dormir bien o puedes dormir igual que en tu casa en un estudio así? Justo por eso es que la polisomnografía no es para todos. Hay muchas personas por ahí que dicen, no, antes de ir al doctor me voy a sacar una química sanguínea para ya llegarle con más información, ¿no? Y en realidad es un poquito esta confusión que se tiene de, pues me voy a hacer todos los estudios a ver qué sale. Ay, pero te voy a decir algo. Hace poco recomendé con un psiquiatra a una conocida, una referida. Y entonces lleva a su hija de 21 años por X problema. Y le dice él, ¿sabes qué? No tienes problemas. Pues gracias. Y le habla a la mamá vuelta loca. ¿Cómo es posible que ni un estudio le manda a hacer? ¿Para qué le hago gastar, señora? No necesita estudio su hija. O sea, tiene esto, ¿no? O no tiene nada, o lo que hubiera tenido, pero no necesita el estudio. ¿Qué clase de doctor es usted? Claro. Fue la pregunta. Y no inventes, o sea, y él me decía, es que de pronto tengo que mandar a hacer los estudios aunque no los necesite, porque si no la gente cree que no eres bueno. Es como cuando nos llega alguien con una gripe viral y es que ni siquiera me dejó antibiótico. No me dio nada. Es que ni siquiera necesitas antibiótico porque el problema es un virus y el antibiótico mata bacterias. Sí, eso es como una mala concepción de los estudios, Sí, ¿no? Y muy de todos los fuerte. estudios pasa. Sí. Sí, y pasa mucho con las químicas sanguíneas y las geometrías Y hemáticas. nos ha pasado mucho que justo hay diagnósticos que son meramente clínicos. ¿Qué quiere decir? Que se diagnostica sin estudios. O sea, sobre todo algo psiquiátrico, ¿no? Es difícil. Hay psiquiatras que mandan electroencefalogramas. Y pues en realidad nada más es para tener contento al paciente porque un electroencefalograma no es para diagnosticar nada psiquiátrico. Señora, si quiere le mando una resonancia magnética a ver en cuánto le sale, ¿no? Que lo he visto. Claro. Sí, lo he hemos visto claro. y en realidad no nos va a dar información que nosotros necesitamos. Va a calmar al paciente y le va a quitar dinero, pero en realidad hay diagnósticos que son clínicos, es decir, que observando, midiendo, valorando, es como llegamos a él. Yo sí quería, hacer énfasis en esto porque alguna vez Alberto me decía, pues que a veces no se necesitan estudios y yo prefiero que el paciente no gaste. Ojo, gente, a veces lo están haciendo por consideración a ustedes y no es que adivinen, no para todos se Y necesita porque no nos va a dar estudio. ninguna información útil. Exacto. O sea, al final, Exacto. los estudios, todos, no hablo específicamente de los de sueño, cualquier estudio de médico
no es voy a pedir a ver qué sale. Voy a pedir un estudio para confirmar lo que ya estoy pensando. Claro. Y para, en todo caso, estadificarlo. O sea, para saber si el problema es leve, moderado, severo, para saber en qué grado está. No sé, muchas cosas. Y esto aplica para estudios de radiología, tomografías, resonancias, radiografías simples. Hasta las químicas. Química sanguínea, biometría hemática. Todo eso debe ser indicado cuando hay una sospecha de algo en específico. En el caso de los estudios de sueño, finalmente, bueno, pues no todos los pacientes, como comentabas, necesitan el estudio de sueño. ¿A quién sí se lo mandas? Exacto, justo ese es el punto principal. Los estudios existen y deben de hacerse cuando están bien indicados. Preguntaba Susi, ¿a poco alguien se puede dormir con eso? Imagínate que alguien dice, no, es que no puedo dormir bien, entonces me voy a hacer un estudio de sueño porque vi que existen. Y entonces llega una persona que tiene problemas para dormir en su casa y aparte le ponen cables en la cabeza, en el cuerpo, en las piernas y sabe que lo están vigilando por una cámara las 8 horas que está ahí dormido, pues obviamente menos va a dormir. Y lo peor es que ese estudio no nos va a servir de nada porque solo va a confirmar así, sí, pues no está durmiendo. En insomnes, entonces, no es necesario estudios de sueño. Así que si alguno de ustedes ya fue a revisarse con un especialista en sueño, porque de repente dicen, no, es que ya hasta fui con un especialista en sueño y no me mandó ningún estudio, pues es porque hay trastornos o enfermedades para las cuales no se necesitan estudios. Pero otra vez, como regresando específicamente a tu pregunta, es un poquito raro al principio traer tantos cables en el cuerpo y en la cara y en la cabeza, pero te habitúas relativamente fácil. En comparación con otros estudios, por ejemplo, hablábamos la vez pasada, creo que de la electromiografía, en esta prueba en la que te entierran agujas, pues eso sí es doloroso. Aquí es incómodo, pero ya después el sueño te vence y entonces te puedes quedar dormido. Bueno, y si un paciente tiene apnea de sueño, comentabas que una de sus características es que tienen mucho sueño, que se quedan dormidos todo el tiempo. Exacto, y por eso es más fácil que se les olvide más rápido o que aunque estén incómodos, la misma somnolencia que traen por el problema, pues haga que se queden dormidos aunque traen muchas cosas en el cuerpo. ¿Y estos estudios se hacen necesariamente en una clínica de sueño o pueden hacerse también en casa? Ok, estos estudios en específico, el que se llama polisomnografía, ese sí es en una clínica o en un laboratorio. Existen otros estudios que se llaman poligrafías respiratorias, poligrafías cardiorrespiratorias. En realidad el nombre cambia un poquito, pero es lo mismo. Y es como el anterior, pero simplificado. También se le llama estudio simplificado de sueño. Dices poligrafía, ¿el polígrafo es el mismo que se usa para el detector de mentiras? Pues que al final poligrafía es mucho grafos registro, es el registro de muchas variables. Okay. Estrictamente hablando, pues sí, son lo mismo, aunque no son las mismas variables que se están midiendo. Pero en realidad también son variables fisiológicas. Por ejemplo, en un polígrafo también medimos frecuencia cardíaca, al igual que en una poligrafía respiratoria o en una polisomnografía. Entonces, sí, pues son variables del cuerpo que se miden. Y justo eso me recuerda que hace un momento que comentabas, Alberto, de el estudio de Powell de hace muchos años de Stanford, en el que veían que los conductores con sueño manejaban peor que los alcoholizados. Me recordó que también ya hay empresas en otros países que también transportistas que les ponen una cámara al conductor enfrente y que actualmente ya tenemos la tecnología que se llama Eye Tracker, que se utiliza, por ejemplo, para algunas partes de marketing o neuromarketing le llaman, es para ver hacia dónde están moviéndose los ojos. Y en el caso de estas empresas, detectan cuando el conductor ya está parpadeando demasiado o cuando hay movimientos sacádicos. Los movimientos sacádicos es como que se te van los ojos. No sé si les ha pasado que están como en alguna junta, en alguna clase, que no se quieren quedar dormidos, pero no pueden con el sueño, como que se les van los ojos. Eso lo pueden medir estos instrumentos que se llaman eye trackers. Pueden aplicarse para muchos entornos. Pero algunas empresas de transportistas las usan para asegurarse que el conductor está descansado, justo porque comentamos que no hay un medidor de sueño. Bueno, pues es una manera de checar si un conductor está cansado o no. El fin de semana pasado estaba en una reunión y había alguien que estaba quedando dormido y se le cerraban los ojos y trataba de mantenerse despierto. Le hubiera caído bien un eye tracker para ver. Seguramente si te hubieras fijado en sus ojos, hubieras visto como que de repente se le iban.
Y seguro, y se quedaba dormido ahí a media reunión, todo el mundo hablando, todo el mundo platicando, y él se quedaba dormido y era bien No, temprano. bueno. Y estos No. muchachos de ahora que yo no aguanto nada. Entonces, el Muchachos diagnóstico de se hace ahora. a través de un estudio. Ajá, justo regresando, hay poligrafías respiratorias que se pueden hacer en casa. Entonces, ese es más sencillo porque el paciente llega y se le entrega el equipo, se le dice cómo hay que conectarlo y se lo lleva a su casa, y entonces nos olvidamos esto de, no voy a estar en mi cama, alguien me va a estar estorbando. Pero ojo, esto, como ya decíamos, los estudios tienen que ser bien indicados. Y el estudio simplificado se puede indicar cuando solo hay sospecha de algo respiratorio. Si yo sospecho que tenga movimiento periódico de extremidades, ok, un estudio simplificado no me va a servir de nada. Pero si la sospecha únicamente es algo respiratorio, o sea, ronquido, pausas respiratorias, un estudio simplificado sí me va a servir, y la ventaja es que reduce costos porque al no tenerme que dormir en otro lugar, pues ya no tiene que haber un técnico que esté ahí todo el tiempo, ya no tengo que estar en la clínica o en el laboratorio, y aparte es más cómodo porque lo puedo hacer en casa. Súper. Ok, que esto está súper interesante, pero ¿cómo se trata? ¿Qué haces si un paciente te llega con apnea de sueño? ¿Qué le haces? Ok, ya que se diagnosticó con apnea de sueño, hay varias opciones de tratamiento. La principal o la mejor opción para tratar la apnea de sueño es una maquinita generadora de aire a presión que se llama CPAP. Es como una aspiradora, pero al revés, a la que se le conecta una manguera y al otro extremo se conecta una mascarilla que se va a poner el paciente y va a dormir con esta mascarilla y con esta máquina toda la noche. Y lo que hace esto es que, como manda aire, la columna de aire va a impedir que se esté colapsando la vía aérea superior. Entonces va a mantener abierta la vía para que la persona pueda respirar normalmente durante toda la noche y que ya no tenga las pausas respiratorias. Este es el mejor tratamiento. CPAP, como la página que decías de expertos en CPAP. Así, justo la página que compartí la vez pasada es, o sea, el nombre viene de allí, de estos equipos, porque ahí también nos dedicamos a comercializar estos equipos. Ok, entonces el principal tratamiento es el CPAP, y lo que hace es que mantener abierta la garganta. Ajá, mantiene abierta la vía aérea superior. ¿Y a través de una máscara o cómo? Ajá, justo comentaba que se conecta a una mascarilla, que es la que va a ir en contacto directo con la cara para que me pase este aire. Y esto se usa mientras el paciente duerme. Sí, mientras el paciente duerme, pero es importante saber que como es un tratamiento meramente mecánico, es decir, yo duermo normalmente y se me obstruye mi vía. Cuando uso la mascarilla pasa aire, se mantiene abierta. Cuando no la uso, otra vez se va a obstruir la vía, otra vez voy a dejar de respirar. Entonces, tengo que usarlo todo el tiempo que duermo para que pueda funcionar. Oye, ¿no es incomodísimo dormir con una cosa de esas? Se ve más incómodo de lo que parece. En realidad, a la mera hora cuando lo probamos no se siente tan mal. Y aquí también el punto es que existen muchos tipos de mascarillas. Hay mascarillas que solo cubren la nariz, mascarillas que cubren nariz y boca, y mascarillas que entran en las fosas nasales. Oye, a mí me salió un TikTok sobre eso y ponían de ejemplo, creo que es Arad de la Torre, ¿no? Que dormía con una cosa de esas. Justo se ¿Es hizo eso? famoso, porque alguien del programa dijo que lo utilizaba, no sé. Yo vi un video y se ve que está Ok. dormido con una mascarilla, pues, y Ajá. un aparatito. Y al parecer sí era un CPAP para apnea de sueño. De hecho, es cada vez más común. Vi a Happy en las películas estas de Avengers. Bueno, creo que en El Hombre Araña, en alguna película donde sale Happy, que duerme con un CPAP también para su apnea de sueño. Lo he visto en la teoría del Big Bang. Lo he visto en, creo que Modern Family, alguna otra serie. Sí, hay algunas series por ahí donde también sale que en algún momento que están usando la mascarilla, y porque en realidad en Estados Unidos, que es muchas veces de donde vienen estas series, ahí está muy utilizado el equipo porque también tienen índices muy altos de apnea de sueño.
Y pues el tratamiento ideal para la apnea de sueño es esta mascarilla. Y ya vimos, bueno, nos comentabas, la apnea de sueño tiene complicaciones serias para la vida, para tu calidad de vida. Duermes mal, respiras mal, tu calidad de vida es mala también. Todas estas complicaciones o implicaciones que tiene la apnea de sueño se corrigen usando el CPAP. Esa es una muy buena pregunta y que se parece mucho a lo que siempre nos preguntan los pacientes de, ok, entonces, ¿cómo me curo? O ¿cuánto tiempo tengo que usar el equipo? Y regreso a lo que comentaba hace un momento de si no se usa, otra vez dejo de respirar. Por lo tanto, no es que la apnea sea curable. La apnea es tratable, pero no es curable. Si yo empiezo a usar la mascarilla, tengo que usarla de ahora en adelante. Comentaba desde hace rato que es el mejor tratamiento, pero no es el único tratamiento que existe para la apnea de sueño. Existen otros tratamientos que pueden ser efectivos, pero depende mucho del paciente y aquí es muy importante que se haga una valoración específica de la vía aérea superior del paciente para poder descartar o tomar en cuenta otras opciones de tratamiento. Otras opciones de tratamiento puede ser una guarda que se usa para dormir en la boca. Se llama dispositivo de avance mandibular. Solo va a servirle a algunas personas en las que principalmente el problema es la lengua. La lengua, recordemos que no es solo el cachito que va desde abajo de mi oreja hasta los dientes, sino que va también hasta la orofaringe, pues es decir, como que hace una curvita y llega, digamos que hasta dentro del cuello, por así decirlo. O sea, ¿es algo que te detiene la lengua? O sea, la guarda no es una guarda dental normal. No, una guarda dental normal es las más comunes son las de bruxismo. Uh-huh. Bruxismo también es otro trastorno del sueño. Es cuando rechinamos o apretamos los dientes. Los odontólogos son los que principalmente se dan cuenta porque ellos ven nuestras piezas dentales, desgastadas o inclusive que se llegan a romper. Estas guardas nada más protegen los dientes. La guarda que se usa para tratar la apnea de sueño se llama dispositivo de avance mandibular porque justo lo que hace es que avanza la mandíbula, es decir, los dientes de abajo los hace hacia adelante. Al avanzar la mandíbula, yo jalo mi lengua y al jalar la lengua estoy abriendo espacio por adentro del cuello, por así decirlo, para que pueda pasar mejor el aire. Ok. Sí, eso es diferente, ¿no? Del bruxismo. Exacto. Aquí el objetivo es jalar la mandíbula hacia adelante. Y por lo mismo es un poquito más grande y más estorbosa que la de bruxismo. Y por lo mismo es importante que exploremos si la vamos a indicar a un paciente, si la va a tolerar o no, o que pruebe con alguna, por ejemplo, de bruxismo de entrada que puede haber como baratas de las que venden en internet, antes de que le mandemos a hacer una guarda especializada y que no nos vayamos a topar con el problema de que igual y no la tolera. Okay. Hablabas hace un rato que muchos pacientes tienen esto porque sus cornetes están grandes, porque tienen una rinitis. Si les das tratamiento para eso, mejoran. Sí, justo esa es otra opción de tratamiento. Es un tratamiento un poquito más convencional. Si vemos que hay, por ejemplo, que tienen los cornetes muy grandes, entonces se puede dejar tratamiento específico para la nariz. Y si es el único problema que nos está ocasionando el ronquido, entonces eso podría llegar a ser suficiente. E inclusive eso me lleva a la otra opción de tratamiento, que es la cirugía. Hay personas que tienen sitios claros de obstrucción, es decir, que tienen cornetes gigantes o que tienen la lengua gigante o la úvula, que es la campanilla que está muy grande, o las amígdalas muy grandes o todo esto junto muy grande. Entonces, si se ve que están muy grandes y que su cuello es delgado, que es de menos de 17, 18 pulgadas, entonces en ellos sí podría ser una opción la cirugía. En la cirugía se quitan estas zonas de obstrucción o se hacen más pequeñas para que ya en la noche que yo me relajo no me estén estorbando y que ya no tenga las pausas respiratorias, pero aquí también es muy importante que me valore un especialista en sueño e insisto, si alguien no se ha asomado a mi nariz y a mi boca, no me puede decir a priori si me va a servir o no otro tratamiento. Aquí no hay de otra, aquí no es de, nunca sirve la cirugía o nunca sirve el CPAP, no, es dependiendo del paciente.
Entonces, por lo que comentas, no hay una cirugía para apnea de sueño, sino que depende del paciente. Exacto, y también de repente eso está un poquito malentendido por algunos que creen que nada más existe una cirugía en la que me van a cortar la lengua. He escuchado que algunos dicen eso. No, Sí, lo he ni escuchado siquiera también. me la cortan, la hacen más pequeño y de hecho el procedimiento que se realiza en sueño para hacer más pequeña la lengua es muy poco invasivo. Existen muchos y va a depender específicamente del paciente si se utiliza uno o si se utiliza otro, y es por eso que si yo ya estoy considerando una cirugía, pues que me valore un otorrino especialista en sueño, porque de repente también llegamos con alguien que apenas conoce o que le gusta mucho una cirugía, pues sí, pero ¿qué tal si le gusta esa cirugía y mi problema no va por ahí? Entonces, la cirugía debe de adaptarse al paciente dependiendo de la fisiología de su vía aérea superior. Ahorita comentaste, y creo que eso es bien importante, que en todo caso lo valore un otorrino especialista en sueño. He visto en algunos foros de Facebook, básicamente de Facebook, algunos foros en internet, que cuando alguien dice, es que tengo apnea de sueño, la gente le comenta, ve con el neumólogo, o ve con el neurólogo, o ve con el otorrino. Son los tres que más he visto. ¿Quién se encarga de valorar la apnea de sueño? ¿Quién se encarga de valorar el ronquido y todo esto? Ok, esa también es una pregunta que siempre nos hacen. En realidad, la respuesta más clara sería un especialista en sueño. Habemos diferentes procedencias, exacto, como backgrounds, que nos dedicamos a sueño. Pero aquí lo principal es que seamos especialistas en sueño, porque si yo voy con un otorrino, lo más lógico sería, ok, la apnea se origina en vía aérea superior. Entonces, ¿quién es el especialista en vía aérea superior? El otorrino. El problema es que la medicina de sueño no está pues muy enseñada. Ni en las especialidades que van directamente relacionadas a los trastornos del sueño, como por ejemplo la psiquiatría, la neurología y la otorrinolaringología, y entonces tenemos que estudiarlo aparte. Entonces, si yo llego con un especialista en sueño que realmente ve todos los trastornos del sueño, aunque no sea otorrino, me va a poder decir, ok, creo que si eres candidato a cirugía, ve con un otorrino especialista en sueño. Pero, ¿por qué tiene que ser especialista en sueño? Porque de repente, pues nada más veo apnea. Y entonces no me doy cuenta que tiene un insomnio comórbido. Y se me empieza a complicar todo el cuadro. O solo veo insomnio y entonces mal diagnostico un insomnio cuando en realidad podía haber datos claros de apnea de sueño. Entonces, claro, los medicamentos para insomnio les aumentan la apnea de sueño. Exacto, los medicamentos para dormir hacen que yo me relaje de más. Decíamos la vez pasada que estuvimos por aquí. Entonces, si hacen que yo me relaje más y de por sí, si tengo apnea, se está relajando mis músculos tanto que hace que deje de pasar el aire, pues con los medicamentos esto empeora. Entonces, en respuesta específica a con quién tenemos que ir a tratar mi apnea de sueño o cualquier trastorno del sueño, puede ser casi de cualquier procedencia, pero que tenga estudios en medicina de sueño. Ya se acabó. Ya el se programa. acabó, ya bien lo dice María Luisa, Se está su uniendo por aportación. acá Claro. al programa María Luisa, que tiene 2 añotes. Y ya dice que ya se acabó. Bueno, ya casi llevamos 51 minutos de programa, entonces sí ya queda un poquito tiempo. Entonces, bueno, la apnea de sueño, quedamos, no es curable en sí misma, es más bien tratable, pero solamente como de manera paliativa. Pero sí es importante que la gente se trate, ¿no? Le decíamos al principio, si roncas tienes broncas, roncar no es normal. O sea, finalmente el hecho de tener apnea nos lleva a una serie de complicaciones en diferentes partes del cuerpo, metabólicas y endocrinológicas, cardiovasculares, cognitivas, en fin, una serie de cosas, riesgos de accidentes. Entonces, aunque sea un diagnóstico poco conocido, hay que tratarnos, ¿no? De la apnea de sueño y del ronquido, no es cualquier cosa. Exacto, es muy importante tratarnos porque no es solo la molestia del ruido que hace el ronquido, porque alguien podrá decirme, ay, bueno, vivo solo, no molesto a nadie. No, es todas las implicaciones que tiene a nivel de salud cardiovascular y todo lo que ya nos comentaste. Es muy importante tratarnos y como que no darnos por vencido, ¿no? Decíamos hace un momento del CPAP, que es el mejor tratamiento para la apnea, y me preguntabas que si es molesto, yo te decía que pues no tanto, pero la verdad sí, o sea, si yo duermo con una mascarilla en la cara, que no estoy acostumbrada a dormir con algo en la cara, y menos con algo que me está pasando aire, hay un proceso o un periodo normal de adaptación.
Entonces hay que ser paciente, hay que saber elegir una mascarilla adecuada, que la persona con la que yo vaya para checar mi equipo o algo así, pues me pueda mostrar varios tipos de mascarillas, que me las prueben, que me hagan realmente un seguimiento, sea cual sea el tratamiento que yo elija. Que existen varios tratamientos, hay varios que son fraude, por ahí salen de repente ahí en redes sociales, me han llegado pacientes, me han llegado pacientes que me dicen, no, es que mire doctora, me salió en Facebook que existe, que para qué uso una máquina grandota CPAP, que existe esto que se mete a la nariz y que con eso ya. A uno que endereza el cuello, lo vi hace poquito. Yo vi uno como de esos de los futbolistas de... Bandita. Banditas en las narices. Como con un alambrito. En las narices de los pacientes. Sí, ok. El plural está correcto, pero sonó muy feo. Sí, una como etiqueta que te pones en la punta de la nariz casi y que te abre las fosas nasales. Sí. Entonces, hay varios tratamientos. Hay algunos que son fraude. Estos de que yo me meto en la nariz y que según se prende un ventiladorcito, eso sí es fraude. ¿En serio? Sí, los venden. Sí. Y aparte, también un poquito la tirada de o sea, como la parte de marketing de estas empresas es que lo ponen a un precio no tan caro, pero no tan barato. No sé, 400, 500 pesos. Y si yo llevo con un problema más de 10 años, digo, ay, pues ya. 500 pesos lo compro. Claro. Y a la gente no le duele tanto comprar algo de 500 pesos que no están seguros si les va a servir o no. Y pues es su tirada, ¿no? O sea, lo venden a 500 pesos, tú te lo compras y descubres que no te sirve para nada. Pero ya pagaste tus 500. ¿Y cuántos pagaron de 500? Exactamente. ¿No? Exacto. Sí, acabo de ver uno que directamente dicen en su video, el CPAP no sirve, es una máquina espantosa y no una serie de cosas. Y lo que proponen ellos es simplemente como un collarín. Sí, no, eso sí es como una completa estafa y aparte, pues podemos reconocer la estafa por toda la estructura de su marketing, insisto, ¿no? Claro. O sea, como esto de no, lo hizo un doctor de Estados Unidos, Siempre a quien se le murió su papá, porque no sé qué. Y te sueltan un videíto larguísimo en el que pues termina siendo un poder de convencimiento y nada más te están vendiendo un collarín. Cuando si lo piensas fisiopatológicamente o si piensas un poquito en lo que comentábamos de se me obstruye mi vía aérea superior, pues no hay manera que un collarín vaya a abrirla. Y creo que hay por ahí algunos videos, me lo han mandado pacientes así de, ¿qué opinas, doc? Pues el collarín nada más te va a alzar la cara hacia arriba y si eso fuera una solución, pues lo puedes hacer, ¿no? Y cómprate el ortopédico, el normal. Exacto, y no ese que te ha de costar muchísimo dinero. En realidad, eso no es una opción. La obstrucción está haciendo por dentro y no hay manera por fuera que podamos como jalar con hilos el cuello o algo así. No existe. Oye, ¿y estas almohadas que venden especiales para la apnea o colchones o alguna cosa? Ahí también está un poquito confuso. O bueno, son hábiles los que nos lo venden. Esto del neuromarketing está impresionante. Exacto, en realidad parte de una realidad. El tratamiento posicional sí es real y sí aplica para algunos pacientes. Decíamos hace un momento que la lengua no solo es el cachito de mi oreja hacia los dientes, sino que da la vuelta junto con mi cuello, digamos que llega al cuello. Y entonces, por lo mismo, si mi único problema como paciente es la lengua amplia, cuando yo me pongo boca arriba, me está obstruyendo la vía, pero cuando yo me pongo de lado, no me obstruye tanto. Entonces hay pacientes en el que el tratamiento posicional es la solución. Con que se duerman de lado es la solución para ellos, las pausas desaparecen o bajan. Y entonces, de repente, de aquí se agarran los que venden almohadas de cuña, que son como en pirámide, o almohadas especiales o algo así, y te venden que para cualquier persona va a ser funcional. En realidad no. Existe el tratamiento posicional, va a ser también dependiendo de las características del paciente. Eso también lo vamos a poder ver en su estudio de sueño. Si en el estudio de sueño vemos que cuando está boca arriba deja de respirar muchas veces y cuando está de lado no, ok, podemos considerar un tratamiento posicional, pero definitivamente no es para todos. Interesante. Está muy... Te digo, sobre todo ahí está lleno de mitos, porque la gente nos dicen, y remedios caseros, el de la abuelita, y los tés, y échate unas gotitas. Que terminan trayendo más complicaciones. ¿Sabes qué? Esa parte sí me gustaría, antes de terminar, que sí la aclararan ambos. Alguna vez te comenté de lo del Afrin o de todo eso,
Di que es adictivo. O sea, no es... El Afrin y todos los vasoconstrictores tópicos, los que se aplican directamente en la nariz, medicamentos que hacen chiquitos los vasos sanguíneos y por lo tanto los cornetes, funcionan y funcionan muy bien para respirar mejor, pero solamente unos 3 a 5 días. Si nos pasamos esos 3 a 5 días, se provoca un rebote y entonces empezamos a respirar peor. Y por eso la gente que usa Afrin no puede dejarlo. Apenas me acaba de escribir un muy buen amigo, anestesiólogo, que se operó hace algunos años para dejar de usar Afrin. Le funcionó, pero cayó en la trampa y otra vez me escribió diciéndome, necesito que me operes. Espérame, primero vamos a valorar cómo están los cornetes porque ya están operados. Entonces, deja de usar el Afrin. Decís, ¿no? Se vuelve como un tema también emocional, de dependencia emocional. Sí, de algunos pacientes que he operado para dejar de usar Afrin tienen que seguir utilizando aunque sea sprays con agua o con solución salina porque ya creen que no van a dormir si no se ponen algo en la nariz. Okay. Termina siendo una adicción tanto física como psicológica. Así es. Gente, es algo terrible. Entonces sí, mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. Pues muchas gracias, Monse. Perdón, nada más me gustaría aclarar. Decías que todo el medicamento es que se pone en la nariz, o sea, medicamento tópico. Solo me gustaría aclarar que hay diferentes tipos de medicamentos, como claro. En todo. La Afrin y todos los medicamentos de sus familias, oximetazolina y todo lo que parece, todo lo que termina parecido, son los que nos dan esto. Pero también existen los esteroides nasales, que de repente nos valemos mucho de ellos, sobre todo cuando estamos trabajando en adaptación al CPAP y que estos no nos producen estas dependencias. Rebote. Exacto. Claro. Y que lo importante sería que siempre que vamos a utilizar medicamento así, ya sea como en spray, tomado, lo que sea, pues sea bajo una indicación. Ibas a comentar hace rato y te interrumpimos también en el programa pasado que estuviste por acá, la higiene de sueño. ¿Qué es la higiene de sueño? Ok, pues rápidamente es una serie de conductas que vamos a realizar para que podamos mejorarnos nuestro sueño. La ventaja de esto es que es uno de los tratamientos de inicio para el insomnio, pero ojo, no es el único tratamiento. Y tratamiento cognitivo-conductual, el que comentamos en alguna ocasión que era para el insomnio, no es nada más higiene de sueño. Porque si hay muchos pacientes que dicen, no, es que eso ya me lo dieron, ya me dieron esa hojita. Higiene de sueño lo resumen en una hojita en la que dicen, no uses el celular 2 horas antes de ir a la cama. Y no veas la tele en la cama. Y no fumes antes de ir a la cama. Y no tomes agua. Y una serie de no. Y que nunca nos explican por qué. Entonces, en realidad es una serie de conductas que vamos a hacer y que tiene una justificación científica. Por ejemplo, ¿por qué no ver el celular? Porque comentamos en el programa anterior que la luz es la que le indica a mi cerebro si ya es hora de estar activos u hora de dormir. Y entonces, cuando yo veo el celular o cualquier dispositivo electrónico que tenga luz artificial, pues eso va a impedir la liberación de la melatonina. Entonces, la higiene de sueño es una serie de recomendaciones que tienen base científica para tener un mejor sueño. Súper. Y yo me reflejo que estoy con lo de la melatonina. ¿Sí? Qué triste es bien, mi vida. Bien común esto de sé. No puedo dormir, tomo melatonina y subo la dosis y al final eso no les va a servir. Y es bien frecuente. Ya sé. Pero pues bueno, moraleja. Consulten un especialista de sueño. Sí, ahí sí, zapatero a tus zapatos. ¿Para qué le buscamos? Ya sé. Pues ahora sí despedimos el programa. Monse, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Monse, otra vez. Gracias, María Luisa, por tus aportaciones. Y por decir que ya se acabó. Espero que estés nuevamente por acá. Creo que podemos hablar de muchas cosas de sueño. Entonces ya invitaremos a Monse nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Hacer Saber. Yo soy Alberto Labra. Yo soy Susana Holguín. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente. Y nos seguimos escuchando. Adiós. Adiós.